Buenos días, mis amados. El Señor les continúa bendiciendo. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque hoy es una oportunidad más que nos da de poder estar delante de su presencia, delante de ustedes, poder compartir este mensaje que el Señor nos da en esta mañana. Pueden ser tan amables y abrir sus Biblias allí en Lucas, capítulo 22. Versículo 39 al 46. Médico Lucas, no es el apóstol, médico, historiador. Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46. Llegaron, mis amados. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de una piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este es un pasaje que lo narra Mateo, lo narra Marcos y lo narra Lucas. Pero hay una particularidad en Lucas y la vamos a ir desarrollando del transcurso de lo que vamos hablando. Este acontecimiento que está pasando Jesús es un acontecimiento crucial. Es un momento de agonía. Y lo que vemos allí es que lo que él hace es acercarse a su Padre. ¿Cómo construir una devoción por la oración de manera más profunda que produzca los resultados más importantes en beneficio del que lo practica? No, es la introducción. Voy a ir más despacio. ¿Cómo construir una devoción por la oración de manera más profunda que produzca los resultados más importantes en beneficio del que la practica? ¿Cómo lo construimos? El primer punto es creando el hábito. Vemos en el verso 39 y 40 y dice: y saliendo se fue
¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? O sea, había que solía, es decir, había una costumbre. Dice, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Aquí hay una particularidad de lo que le hablaba antes, es que Jesús solía hacer esto no cada 8 días, no lo hacía cada día de por medio, lo hacía todos los días. Lucas lo especifica de una manera que dice, y fue con sus discípulos y se apartó a un tiro de piedra. Pero Mateo y Marcos dice que iba con los 12 y de los 12 dice eh, Santiago y Pedro, acompáñenme, y Jacobo, perdón, Santiago, Pedro y Jacobo, acompáñenme. O sea, de los 12 sacó 3 que eran de su qué, de su más íntima confianza, que fueron los 3 que estuvieron en donde, en el momento de la gran, de la transfiguración. Pero los 3, siempre eran los 3 de confianza de Jesús. Jesús tenía, escúcheme, tenía 12, pero habían 3 de confianza. Y sin embargo, esos 3 de confianza, él les dice, espérenme aquí. Por eso Lucas habla, dice, y sus discípulos los dejó a un tiro de piedra. No era los 12, sino que era a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pero llama la atención que dice que era al monte de los olivos. ¿Dónde era el monte? El monte quedaba al frente de la ciudad de Jerusalén. Era un lugar apartado en el cual estaba expuesto a ¿qué? Al frío, expuesto a la oscuridad, expuesto a cualquier tipo de circunstancia que se presentaba. O sea, ¿para qué? Para buscar a su Padre. Quiere decir que para nosotros entrar a un hábito de oración tenemos que exponernos. ¿Y exponernos a qué? A dejar el sueño. Eso es lo que más lo que no nos gusta. Porque, como dice, la madrugada es donde el sueño se vuelve más. Se vuelve más que, además de pesado, se vuelve más interesante. Mis amados, si nosotros queremos tener un hábito de oración, tenemos que primero tenemos que dejar cosas. Pero llama la atención que hay cosas que tenemos que dejar sí o sí, porque hay cosas que no le agradan a Dios. O beneficiamos nuestra carne, beneficiamos el mundo, o beneficiamos a nuestro espíritu. Porque dice la palabra que a la verdad nuestro espíritu siempre está ¿qué? Dispuesto a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios. Pero la carne ¿qué es? Es débil. Mis amados, orar no es fácil. Orar no es fácil. Pero el Señor nos manda ¿a qué? A que oremos. ¿Y a orar por qué? ¿Para qué? Esa es la palabra. Es para que no entremos en tentación y no estemos deshonrando a Dios. Porque cuando yo me acerco a Dios, escúcheme, cuando yo me acerco a Dios, me alejo del pecado. Entre más usted y yo nos acercamos a Dios, más nos alejamos del pecado. Usted como que no está convencido de eso. Sí, mi hermano, porque usted se va a compenetrar a Dios, pero es cuando hacemos una devoción. Le estoy hablando una devoción profunda como tema, devoción profunda de la oración. Si yo tomo como una devoción profunda el buscar a Dios, que no es como un ritualismo, ay, porque tengo que orar, voy a orar, no.
hay que orar. Entonces cuando Jesús en su momento se aparece y le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, oiga, estos cabezones no han podido ni siquiera orar conmigo, ni tan siquiera una hora. Pero llama la atención que la particularidad cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. La adoración. O sea, que si usted y yo vamos a orar, nuestra adoración no puede ser un Padre Nuestro, nuestra adoración a Dios. Porque así como decía la hermana cuando intervino en medio de la adoración, porque es que nosotros somos muy fácil para poder adorar a Dios, es con ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Un pupurrí de alabanza y adoración, ahí es que nos entonamos. La pregunta es, ¿usted y yo no tenemos muchas cosas por qué agradecerle a Dios? Y no hay necesidad que otro nos inspire. Quien nos debe inspirarse es el Espíritu Santo. Quien el que debe decir, usted darle esa cabida al Espíritu Santo para que usted verdaderamente diga, Señor, usted es bueno. ¿Por qué usted es bueno? Porque es para siempre su misericordia. Porque yo siendo tan malo, usted no siendo merecedor ni del aire que respiro, usted me tiene aquí. Mire que usted es fiel, aunque yo soy infiel, usted permanece fiel. Señor, y usted se va yendo en adoración. No tiene usted porque no tiene necesidad de estarse inspirando con un cantante que quizás se inspiró en su momento de dificultad, en su momento de adversidad, en su momento que Dios le permitió inspirarse en una canción, él se inspiró y la cantó y ya. Me llama la atención que hay una adoración que me gusta mucho de un grupo y dice que cuando la cantautora cuenta la razón por la cual ella se inspiró en esa canción, o sea, el Señor le permitió inspirarse en esa canción, era como puente para una persona que estaba, o sea, esa canción fue una intercesión que Dios le permitió que estaba viviendo un pastor en ese momento. Era una intercesión, se convirtió esa canción. Y quizás, bueno, para ellos, pero en el momento, ¿qué canción puede surgir de nuestro corazón? Porque todos somos adoradores, no solamente la hermana Marlene, los que se paran aquí, todos somos adoradores. Amén. No solamente los que se paran acá, ellos nos dirigen. Mire la entrada de lo que pasa cuando hay un hábito de oración. Si nosotros entendemos lo que tiene que ser la adoración a Dios, vamos a caminar más profundo en la oración. ¿Por qué? Porque le vamos a encontrar sentido a la oración. Porque sabemos que el Padre al que usted y yo nos estamos acercando no es cualquier Padre. Dice su palabra que es 3 veces santo. Y mire que eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Cuando nosotros decimos santo, 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 eso empieza el corazón como a contristarse, como a constreñirse, porque que usted se está encontrando con lo que verdaderamente es Dios y con lo que verdaderamente es usted y soy yo, porque somos pecadores. Encontramos nuestra realidad. Cuando yo verdaderamente adoro a Dios con su majestad, con su santidad, estoy dando a Él su honor, lo que Él se merece, y me estoy encontrando con mi realidad, que verdaderamente delante de Él mi justicia es como ¿qué? Como cual trapo de inmundicia.
haciendo un paréntesis, una vez le pregunto a una persona, ¿usted por qué cree, usted si en estos momentos se muere, usted es salva? Y me dice con una certeza que me asustó. Yo dije, uy, esta persona está más segura que yo. Me dice, sí, yo me voy para el cielo. ¿Y por qué? Porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Le dije, estás equivocada. Ahí ya no me azaró porque ya dije, no, tus argumentos ahí están errados. Porque se justificó en sus propias obras. Y nadie se puede justificar en obras humanas, sino la obra de Cristo Jesús para la salvación, porque es por gracia. Pero no vamos a hablar ahorita de la salvación, sino de la oración. Y estamos hablando del hábito que debemos de crear en la oración. Primero, entonces dice que Jesús salió creando el hábito. Entonces, hay uno de los que crea el hábito, dice que salió, solía e iba al monte. Siempre había un lugar donde él está establecido. Usted debe primero, para crear un hábito, mi amado, debe tener un lugar específico en su casa. Aquí me llama la atención a veces que a veces oramos aquí nos queremos dar contra las paredes, Señor. Y la pregunta es, ¿será que en nuestra casa somos así? Tenemos que crear un hábito, pero no aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia debemos venir a adorar, a interceder, a orar unos por los otros, a reunirnos, a regocijarnos en el Señor, pero el hábito es crearlo en nuestra casa. Que cuando usted le digan hay que orar, usted sea como un cauchito, ¡pum! ¿Qué hay que hacer? Pero hay que, hermanos, a orar. Eso qué problema. ¿Por qué? El problema es que no lo hacemos en nuestra casa. Mis amados, si usted comienza, aquellos que entienden lo que tiene que ver con las rutinas de ejercicio, si usted comienza a crear una rutina de ejercicio, usted a los mínimo a los 3 meses, usted ya empieza a ver resultados. Rutina de ejercicio. La pregunta es, si usted entra a un hábito de oración, ¿usted cuándo empieza a ver resultados? No en 3 meses, en el momento que usted y yo lo hagamos de corazón. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Desde el momento que usted y yo lo hagamos de corazón, desde ahí empezamos a ver los resultados. Mis amados, con todo lo que a veces hacemos tan mal, el Señor le place extender su favor. Ahora se imagina si nos esforzamos a hacerlo bien, vamos a ver muchas cosas de parte de Dios. El segundo punto es humillando el ser. Eso lo vemos en el verso 41 al 44. Dice así. Y él se apartó de ellos y a distancia como un tiro de una piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Humillando el ser. Con mucho respeto voy a decir esto, pero hay muchos hermanos, con mucho respeto, ¿no? Hay muchos hermanos que le hablan a Dios como si fuera Dios su hijo o su compañero o su servidor o su esclavo. Mi amado, el Dios que usted y yo servimos está por encima aún de los mismos cielos. Que es su trono, escúcheme. El cielo es su trono y Él está por encima aún de su trono. O sea, quiere decir que el Dios que usted y yo servimos merece toda honra, merece el respeto que usted menos se imagina. Cuando nosotros humillamos el ser, Jesús va y ve la circunstancia que viene
Está pensando en usted, está pensando en mí, está pensando en nuestros familiares, está pensando en el mundo entero. Dice, Padre, escúcheme bien, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Cuando humillamos nuestro ser, buscamos que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Pero cuando no lo humillamos, queremos es que Dios se mueva es conforme a mi necesidad, a mi capricho, a lo que yo necesito. Y entonces ahí es donde empezamos a enredarnos y empezamos a embolatarnos y empezamos a salirnos del objetivo en el cual Dios quiere que nosotros estemos. En la humillación es como cuando usted va a pedir un favor. Hagamos una analogía aquí nosotros aquí. Cuando usted va a pedir un favor, usted, por ejemplo, si yo voy ante el hermano Luis Henry, hágame el favor y me presta su carro, pero necesito, pero para allá. Sí, exacto. Eso es como que un favor o una orden. Eso es una orden. Así a veces somos con Dios. ¿No les ha pasado? A todos nos ha pasado. No se preocupe que aquí no, a todos nos ha pasado. Señor, es que yo quiero que usted conteste es ya. ¿Pero por qué? Porque vamos con una mala actitud delante de Él. Y mire la actitud de Jesús. Padre, si es posible, pero que no se haga. Es su voluntad, no la mía. ¿Encontró Jesús respuesta allí? Claro que encontró respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El ángel, exacto. El ángel fue la respuesta de Dios. ¿Porque vino a qué? A fortalecerle. Cuando nosotros vamos con una actitud de humillación delante de Dios, lo que encontramos de parte de Dios es su respuesta. Si usted va en pronto una necesidad que usted cree pues que a veces hay necesidad que lo ahogan a uno, dice, Padre, aquí estoy, aunque mira esta situación, esto y lo otro, aunque la respuesta no vaya a llegar en el momento, ¿sabe qué Dios va a enviar? Su paz. Su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces usted se levanta allí ya diferente. Porque si cuando uno entra a esos procesos y está usted cargado y usted no encuentra la paz de Dios, hermano, y si usted no se levante de ahí hasta que la consiga. Porque si no la encuentra en el momento, hay una mala actitud. Tenemos que ir con una buena actitud para que podamos encontrar la respuesta de Dios, porque las respuestas de Dios a veces son inmediatas, a veces son espere, a veces prolongadas, pero solamente le quiero decir, mi amado, usted y yo, la circunstancia que estemos pasando, aún, mire Dios cómo es tan bueno, aún siendo nosotros los que por la imprudencia, por una cosa y por la otra, a pesar de todo, Dios envía su respuesta. Y lo que usted y yo estemos pasando, ¿sabe? Hay voluntad permisiva, voluntad absoluta de Dios. La permisiva es que aunque nosotros hayamos cometido la imprudencia y estemos en la circunstancia que estemos, sin embargo, Dios envía su respuesta. Esa voluntad permite, o sea, que Dios permite ese problema para que usted esté allí. Mire, hay cosas que si nosotros no estuvieran, no estaríamos buscando a Dios. Y a veces somos tan cabezones, porque viendo el peligro, viendo la circunstancia, viendo lo que sea, estamos tan descosquillados, estamos como que, no, el Señor conoce y me echo a dormir. El Señor conoce y me echo a verme, a perder el tiempo en cosas
que no debo perderlo. Mi amados, tenemos que andar de una manera muy sabia. El mayor ejemplo de cuando usted y yo estamos en peligro, el mayor ejemplo lo colocó Jesús. Cuando usted y yo estamos en peligro, tenemos que acercarnos a Dios y con una buena actitud. Eso lo mostró Jesús, mis amados. Entonces debemos nosotros acercarnos a Él de una manera como humillando el ser. Dice, se arrodilló y oró, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Oró así Jesús? Dice que oró intensamente. Y su intensidad era tanto que su sudor dice que eran como gotas de sangre. Quiere decir, ¿cuál es la intensidad de Jesús? Que Jesús oró tan intensamente que dicen los escritores que se le rompieron sus vasos. Sus vasos sanguíneos se le rompieron y se mezclaron con el sudor. Por eso dice que sus sudor eran como ¿qué? Gotas de sangre. O sea, se rompieron porque era tanto su intensidad que nosotros a veces oramos, y qué tristeza, mis amados, que en el peligro que nos encontremos, que en la circunstancia que estemos, no echamos ni una lágrima. Eso da mucho que decir de nosotros. Sea la circunstancia que sea, tenemos que orar de una manera muy intensa delante de Dios. Mire, en estos momentos están hablando del sofisma del mundo. No, que la situación está difícil. No, que es que los jóvenes, no es que los niños, no es que esto, lo otro. Es cierto, la palabra de Dios dice que la maldad no siquiera se va a sumar, se multiplicaría en los días postreros. Pero el Dios que usted y yo servimos, dice que es el mismo que ayer, hoy y por siempre. Quiere decir que aunque el mundo se ponga patas arriba, el Dios que usted y yo servimos siempre nos va a dar respuesta. Tenemos esa confianza en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Entonces, mi amado, no se ponga a escuchar lo que dicen los noticieros. Escúchelo para que usted vaya ante su Padre a orar ¿qué? No Padre nuestro, a orar intensamente. Para que vayamos a orar de una manera intensa, así como nos enseñó nuestro Señor. A orar de una manera intensa. Padre, aquí estoy. Te necesito, Señor. Mira la circunstancia que estamos pasando. Mis amados, también hubo otro punto, es que hubo una determinación. Una determinación. Se determinó Jesús. El que quiere adorar debe pagar el precio. Si usted y yo queremos adorar, si usted y yo queremos servir, si usted y yo queremos salir de la monotonía, tenemos que pagar el precio. ¿Y el precio qué es? Tenemos que dejar cosas que a Dios no le agradan. La oración no debería ser ni tu último ni mi último recurso, sino mi primera reacción. Tu primera reacción. La oración no debe ser ni tu último ni mi último recurso. La oración debe ser tu primera y mi primera reacción. De lo que esté pasando, de alguna noticia mala que escuchemos, alguna circunstancia, ir al cuarto de guerra a pelear esa buena batalla. Cuenta una anécdota que había una mujer que oraba intensamente, oraba todos los días por su esposo. Y entre más oraba, más descarriado lo veía. Y esa mujer un día dijo, yo no, hasta aquí oro por este paciente.
hasta aquí. ¿Y verdad? Y no oró. Y resulta que ella tiene un sueño y en el sueño ve, Dios le permite ver al diablo con sus demonios. En el sueño entra ella. Y resulta que ella ve y que el diablo le está pidiendo cuenta a los demonios que habían hecho en ese día. Entonces uno dice, no, yo ese día hice matar 6 jóvenes, drogados, borrachos, bueno, y eso tomando nota. El otro, no, yo hice esto y lo otro. Hice el último, el tercer demonio, lo que ustedes hicieron, sí, eso no es nada para lo que yo hice. Yo sí la saqué del estadio. Cuente, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le quité la fe a una cristiana para que no orara por su esposo. Y ya en este momento voy a ir a quitarle la vida. Porque si se le quitaba la vida, se iba derechito para el infierno. Y esa mujer viendo en ese sueño, cuenta la anécdota, esa mujer viendo en ese sueño se levantó exaltada y ahí se intensificó su oración. No soltó, porque en ese momento estaba en peligro de muerte. Y empezó, Padre, mira esto, mira lo otro. Y a los días, ese era ya ahora un hombre convertido y arrepentido. Mis amados, si perdemos la fe por lo que estamos orando, perdemos el año. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos dejar de orar, porque siempre, escúchame, el Dios que usted y yo servimos es un Dios intencional. Permite cosas para que usted y yo nos acerquemos a Él. Amado, si tuviéramos, a veces estamos tan cómodos que por eso pasan cosas. Oiga, pero Señor, pero que ayer salí esta y ahora hoy yo entrar esta, porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que la hagamos. Hay circunstancias que se presentan primero como se presentaron a Job, ¿no? Primero se presentan porque a veces por nuestra desobediencia. Hay otras cosas que Dios permite que se presenten por la prueba y otras que se presentan porque el enemigo se las pone. Ya nosotros escogemos cuál va a ser nuestra actitud. Si dejar que esas cosas nos minen o nos sacudimos. ¿Y dónde nos sacudimos nosotros? Delante de Dios, orando, gimiendo, clamando, gritando, Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame que te necesito. Y ahí vendrá el Espíritu Santo, que es nuestro compañero, que es nuestro amigo, que es nuestro consolador. Dice que Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Dice que Él es el que nos pone nuestra intercesión delante de Dios, que es el que clama por nosotros con gemidos indecibles, que usted y yo no podemos entender. Y tercer punto, hay que quitar, dice, quitando toda distracción. Está en el verso 44 y 46. 45 y 46. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mis amados, si los problemas nosotros no los sabemos manejar, nos distraen y nos pueden sacar del propósito de Dios. O un problema te lleva a la cima o un problema te lleva a lo profundo. Ya usted y yo escogemos cuál es la actitud que debemos tener, para capitalizar los problemas. Usted el problema lo puede capitalizar
o el problema lo puede mandar a la bancarrota. Ya usted y yo escogemos. Quitar la distracción de lo externo, el problema. El Señor dice en su palabra: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los hago. Hay una invitación del Señor para que nos podamos acercar a Él en cualquier circunstancia que estemos. Hay que quitar esa distracción. Está la circunstancia. Me llama la atención cuando hay a veces cristianos que dicen: no, es que hay cristianos que dicen: es que su realidad es esta, es que mi realidad es esta. Pero le digo, mi realidad es Cristo. No importa la circunstancia que usted esté pasando. Recuerde que no es en sus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Y si su problema es su problema, pues siga llevando su problema. Pero mi problema, yo se lo paso al Señor. Señor, usted verá y me deja hundir. Pero el Señor no te va a dejar hundir. Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios que no miente. Y Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y también dijo que nos ayudaría. Yo no sé qué esté pasando usted en esta mañana, en el día. ¿Qué esté atravesando? O sea, ¿qué desierto esté atravesando? Mi amado, pero yo no sé si Dios le esté hablando a alguien hoy, pero a mí ya me habló. Que Él es mi refugio. Que Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Lo que te quiero decir es que no permitas que los problemas te distraigan del propósito que Dios, al cual Dios te ha llamado, al cual Dios me ha llamado. No permitas eso. También hay distracciones internas. Presiones internas a veces hay. No permita que esa tampoco te distraiga. Mi amado, finalizando este tema el día de hoy. La oración toma la situación de nuestras manos y la pone en las manos de Dios. La oración toma, la situación de nuestras manos y coloca tu situación en las manos de Dios. La construcción de una vida de oración requiere de un lugar, un horario, una agenda y la actitud perseverante, la buena actitud, la mejor actitud hasta lograrlo. Hablamos de hábito, hablamos de humillación y hablamos de distracción. En esta mañana el Señor nos puede ayudar para que podamos crear un hábito y que en ese hábito que creemos, o si ya lo tienes, podamos tener una buena actitud delante del Señor, humillando nuestro ser, y que la circunstancia que esté usted y yo pasando no le impida adorar a Dios. Que ninguna necesidad le impida a usted clamar a su Dios, porque Él es nuestro socorro. Ahí en tus propias palabras, quizá en lo que tú hayas visto que Dios te haya hablado, dile: Señor, aquí estoy, te necesito.
Señor, te necesitamos hoy más que ayer. Si quizás tú viviste momentos especiales el día de ayer, en el pasado, con Dios, y estás viviendo ya quizás del recuerdo, te estás quedando ahí como que, ay, esto que yo viví, ya suelta eso, porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios que hace nuevas las cosas todos los días. Y es un momento que hoy puedas reconciliarte con Él. Poder volver a ese momento, poder volver a ese servicio, poder volver a esa coinonía con Él, a ese compañerismo, poder volver. Mi amado, porque quizás le corremos a tantas cosas de este mundo, pero a Dios no le queremos correr. Al Señor no queremos ni siquiera un tiro de piedra, queremos movernos. Lo más valioso que a usted y yo nos ha pasado en nuestra vida, en nuestra existencia, es que el Señor nos haya encontrado. Porque ni siquiera usted lo buscó. El Señor fue que nos buscó. Lo buscó a usted y me buscó a mí. Porque estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Pero Él le plació extender su gracia, extender su favor, enviar a su Santo Espíritu para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Y que en esta mañana el Espíritu Santo nos vuelva a convencer que necesitamos de Él, necesitamos de su ayuda. Mi amado, con tus fuerzas y con mi fuerza no podemos agradar a Dios. Pero si venimos con una buena actitud delante de Él, una actitud de humillación, una actitud de reconocimiento, una actitud de que necesitamos de Él, ahí podemos encontrarnos una vez más con Dios. Porque necesitamos encontrarnos con Dios. Como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y estar en Cristo no es decir, es que un día yo hice la oración de fe. No, estar en Cristo es permanentemente. Estar en Cristo es tener esa comunión día y noche. Estar en Cristo es obedecerle. Estar en Cristo es escuchar su voz, moverse conforme a la voluntad de Él y no la nuestra. Eso es estar en Cristo. Recuerde, el Evangelio, la vida cristiana es un estilo de vida. No es un ritualismo, no es un ritual, no. Que usted anda con la Biblia, usted es evangélico, no. Es un estilo de vida. Que la gente vea a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Ese es el estilo de vida. Esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. De una manera obediente, de una manera constante, de una manera anegada a Él. Determinarnos para Él. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y si nos acercamos a Él y no nos santificamos en su presencia, no nos santificamos en ese momento que nos estamos acercando a Él, no podemos encontrar esa manifestación de parte de Dios en nuestras vidas. Recuerda que Cristo en la cruz del Calvario, toda su sangre, toda, no le quedó ni una gota en su cuerpo, toda su sangre la derramó por usted y por mí. Y es esa sangre la que nos limpia de todo pecado, de toda impureza, de toda maldad, de toda inmoralidad, de toda perversidad. Es la que nos limpia
para poder estar aceptos delante del trono de la gracia. Y viene el Espíritu Santo y nos santifica, porque usted y yo no nos podemos santificar por nuestras propias obras. El Espíritu Santo que santifica nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso, como dice su palabra, y si puesto que tenemos tales promesas, debemos de limpiarnos de toda contaminación de sangre y de espíritu para que poder acercarnos delante de Él. De toda contaminación. De toda contaminación. Somos sus hijos. Esas son las promesas. Somos el templo del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Mi amado, el Dios que usted y yo servimos es un Dios real. Dios es real. No porque otros te lo cuenten. Si no lo has experimentado, permítele a Él poder experimentar en tu vida. Como dice en la oración, cuando Jesús hace la oración en el capítulo 17 de Juan, dice en el verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre eterno, y a tu Hijo que has enviado. La vida eterna no la vamos a disfrutar cuando lleguemos al cielo. La vida eterna la empezamos a disfrutar aquí cuando empezamos a experimentar, tener ese conocimiento, esa experiencia, ese conocimiento experiencial de Dios en nuestra vida. Aquí cuando somos serios, cuando verdaderamente humillamos nuestro ser, cuando no dejamos que ninguna circunstancia de esta vida nos distrae del propósito al cual Dios nos ha llamado, y es allí donde podemos experimentar la vida eterna, esos momentos de gozo, esos momentos de regocijo, cuando usted y yo entramos a su presencia y ya no queremos salir allí. Llega una hora, llegan 2 horas, llegan 3 horas, llegan 4 horas y empiezas a experimentar algo tan nuevo que dice, hoy, pero qué bueno esto, qué rico esto, ya no quiero salir, porque cuando entras a su presencia no quieres salir ahí, pero cuando no entras a su presencia, cuando no entras con la actitud correspondiente a Él, se te vuelve monótono. Ay, está con el reloj en la mano. Ay, es que ya van 45, va media hora. Ay, es que van 45 minutos. Ay, ya 1 hora. Yo creo que ahora es suficiente. Por eso se te vuelve monótono. Por eso se te vuelve como un ritualismo. Por eso se te vuelve como algo, porque no entras con la actitud adecuada. Cuando entramos con la actitud adecuada a la presencia de Dios, no queremos salir de ese lugar. Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios que da vida. Es un Dios vivo. Dice su palabra, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y es por eso que en esta mañana poder entrar a su presencia, no entrar fatigado, entrar, Señor, aquí estoy. No importa la circunstancia, mi amado, no importa lo que hayas hecho el día de ayer, no importa lo que hayamos hecho el día de ayer, lo pasado es pisado. Lo podemos borrar si entramos con una actitud diferente y decirle, Señor, yo quiero una vez más reconciliarme contigo. Yo quiero una vez más estar en esos momentos de refrigerio, que estaba en tu presencia y no quería salir, que no había ninguna circunstancia de este mundo que me quería dejar sacar de ese propósito. Porque cuando entro a esos momentos con Dios, no hay ninguna necesidad que te pueda sacar de ese propósito. Porque son momentos que tú no quieres dejar. Porque son momentos de usted y Dios. Y cuando usted y Dios, nosotros nos encontramos con Dios, dice su palabra, vení a mí. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando. Ese mensaje no es para los de afuera. Ese mensaje es para la iglesia. Que el Señor está llamando en esta noche, en esta mañana. Aquí dice, si alguno oye mi voz, si has escuchado la voz del Señor en esta mañana y crees que el Señor ha hablado a tu vida, ábrele tu corazón, abrámosle nuestro corazón para que Él pueda entrar, Él pueda reposar en nuestra vida. Dice, y entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Primero debe ser la manifestación de Dios en tu vida, pero debe haber una actitud, una buena actitud en nosotros para que esa manifestación se haga realidad en nuestras vidas. Mi amado, Dios es real. Dios es real. Dios no es un cuento. Dios es real.
y podemos experimentar. Hay un cierto lugar aquí en Corea del Sur, del Sur, sí. Dice que los coreanos cuando van a hacer, algunos van a hacer sus devocionales y están dice que en el grupo de oración, de intercesión. Para usted poder estar en ese grupo de intercesión, como mínimo diario tiene que orar como 4 horas, como mínimo. Y los que ya están avanzados oran 8, oran 10. Entran y no quieren salir porque entran en unas cuevas y ellos solamente ellos y su Dios y empiezan a gemir, empiezan a interceder, empiezan a clamar, empiezan a llorar, empiezan a rendir su ser ante el Rey de Gloria y ahí empiezan a ver los resultados de lo que tiene la oración. Es allí donde nosotros también debemos de entrar a esos tiempos donde no queramos salir, porque son tiempos de refrigerio. Son tiempos de refrigerio para nosotros. Muchas veces andamos tan fatigados, andamos tan cargados con cosas de este mundo que no nos deja entrar a esos tiempos de refrigerio. Y el Señor le está diciendo, fulano, ven, que yo, ven, te está tocando, te está diciendo, ven, que quiero darte esos tiempos de refrigerio. Pero el mundo, las distracciones de la vida, las distracciones, quizás los problemas, trabajar, porque él dice que el que no trabaja, que no come. Sí, hay que trabajar, hay que hacer las cosas, pero primero está hacer la voluntad de Dios en nosotros. Que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida lo primero, porque le corremos a hombres, le corremos a un estado, le corremos a un sistema, pero no le corremos al Dios que es el dueño de nuestras vidas. Si Jesús es nuestro Señor, si Jesús es tu Señor, si Jesús es mi Señor, yo debo hacer lo que mi Señor dice. Jesús no puede ser Señor si no hacemos su voluntad. Jesús no puede ser Señor si yo hago lo que me da la gana. Ahí Jesús no es Señor. Mi amado, tenemos que volver. Tenemos que volver. Tenemos que volver una vez más a esos tiempos, a ese primer amor, donde no nos importaba las críticas. Aún a veces llegamos a la casa y no encontramos ni almuerzo, no encontramos ni comida. ¿Era por qué? Porque estábamos todo el tiempo en la iglesia buscando a Dios, sirviendo a Dios, evangelizando, ayunando, predicando, clamando, porque el propósito siempre, el deseo nuestro siempre era Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Siempre era Dios. Todo lo que se movía a nuestro alrededor era Dios. Siempre era Dios. Todo era Dios, 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 Dios. Porque estábamos enamorados. Ahora nos hemos enamorado del mundo y a Dios lo hemos dejado de último. Mi amado, qué peligro en el cual hemos entrado. Hemos levantado altares de este mundo en nuestras vidas. Y el altar que Dios quiere que usted y yo limpiemos está lleno de ceniza, está lleno de mundanalidad, está lleno de desobediencia, está lleno de incredulidad. Porque oramos un momentico y si no vemos la respuesta de Dios, Dios no me escucha. Esa es la excusa. Yo no vuelvo a orar porque Dios ya no me escucha. Dios me escucha. No, mi hermano. Dios tiene atento su oído para los hijos que se acercan con una buena actitud, una actitud de humillación. Recuerda, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Si usted y yo entramos a su presencia con un corazón
contrito y humillado, Señor, aquí estoy, mira que he cometido esto, mira, he hecho esto, mira, he hecho lo otro. Dios no te va a despreciar, Dios no me va a despreciar, porque somos sus hijos.